Bueno, rescatando lo que vimos ayer con respecto a Norton, un resumen así súper rápido. La continuación de lo de ayer es que Norton, al igual que Thevenin, lo que nos permite es tomar el circuito y realizar un circuito equivalente. ¿Ok? En Thevenin teníamos un circuito equivalente en donde existe una fuente de tensión llamada voltaje Thevenin y una resistencia, y ambas están conectadas en serie con los puntos AB, o mejor dicho con la RL o resistencia de carga que vayamos a conectar ahí entre los puntos AB, teóricamente hablando. En Norton sucede algo similar, ¿ok? Pero en vez de generar un voltaje, generamos una corriente. Y la resistencia, en vez de quedar conectada en serie a los puntos AB, queda conectada en paralelo. Como lo pueden ver, acá se figura una fuente de corriente que entra como si fuera una corriente total, ¿se dan cuenta? Y la RN queda en paralelo a los puntos AB o la RL que vayásemos a conectar, pero siendo esta parte el equivalente en Norton. Ahora, la resistencia de Norton y la resistencia de Thevenin son lo mismo. Mejor dicho, se determinan exactamente de la misma forma. ¿Cómo? Midiendo la resistencia entre los puntos A y B. Para ello, ustedes saben que el primer paso es anular las fuentes y luego medir o calcular, como dice ahí, luego se mide o calcula la resistencia equivalente entre A y B. ¿Por qué debemos anular las fuentes, chicos? ¿Porque la teoría lo pide así o por algo más real, para no quemar el instrumento? Entonces, como nosotros o el concepto del circuito equivalente se obtiene en base a la medición que estamos realizando, es en base a la medición que estamos realizando como nosotros analizamos el circuito. Me explico. Si la RTH o la R de Norton significa medir la resistencia entre los puntos AB, y para medir yo tengo que cortocircuitar las fuentes o anularlas, cuando yo haga mi análisis en cuanto a cálculo, es decir, a manito, tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento que hice cuando yo simulé o lo hice físicamente con el instrumento. Lo mismo sucede con respecto a al voltaje de Thevenin o a la corriente de Norton, teniendo en cuenta que el voltaje de Thevenin es medir el voltaje entre los puntos AB, ¿cierto? La corriente de Norton, ¿qué va a hacer? Medir qué cosa, entre qué cosa. Buena pregunta, no retórica, chicos. Entonces la corriente de Norton, ¿a qué va a responder o corresponder? ¿Y qué? Corriente, exacto, a medir la corriente entre los puntos AB. Entonces nuestra misión es siempre, estemos viendo voltaje en Thevenin o corriente en Norton, es reconocer, antes de realizar cualquier análisis, es reconocer entre los puntos AB cuál es la corriente que está pasando por ahí. Si no podemos reconocer la corriente que está transcurriendo por ahí, lo que podemos hacer es calcular y en base a eso tomar una determinación. A veces cuando tenemos una resistencia justo en serie sí, hoy seguiremos lo de ayer y lo terminaremos para darle una continuidad al circuito. ¿Te parece? Ya. Entonces, cuando yo estoy analizando mi circuito y vamos a partir por la corriente y después vamos a calcular la resistencia, ya que eso es algo que veníamos viendo, igual lo vamos a hacer, pero vamos a partir por la corriente porque siempre, como es un poco más largo o difícil, sucede que nos complica un poco más. Momento, tablet, aunque no es una tablet, es una tableta digitalizadora, pero es para que me tome el driver. Ok, ahí sí. Ya. Entonces, atendiendo a lo de ayer, la corriente de Norton es la corriente entre los puntos AB. Lo que yo estaba hablando es que lo primero es identificar, ¿ok? A qué corriente correspondería, ¿ok? Lo voy a anotar aquí igual. Dejen aumentar la letra, por favor, en 20. Entonces, lo primero siempre, esto es en corriente de Norton o en voltaje de Thevenin, siempre es identificar a qué corriente, o en el caso de Thevenin, voltaje, correspondería lo que estamos midiendo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, si vamos a medir voltaje entre los puntos AB, yo voy a presumir más fácilmente, ¿cierto? Si yo midiera voltaje acá en Thevenin, aunque yo todavía no tenga una claridad a ciencia cierta, ¿cierto?, de qué es o cuál es el voltaje, yo lo primero que puedo decir es que va a ser la suma del voltaje de BR3 con el voltaje de BR8. Por ejemplo, VTH correspondería a la suma, es decir, voltaje en BR3 más voltaje en BR8. Ahora, sucede que yo no sé si esos voltajes realmente, me refiero, se suman o se restan por las polaridades y toda la cosa, pero yo sé que al medir voltaje entre los puntos AB estoy midiendo el voltaje de esas dos resistencias, ¿cierto?
Si finalmente se suman en estricto rigor o se restan, eso ya va a depender de los cálculos. Sí, ya pasé lista. Después lo pongo presente, no se preocupe, para no interrumpir la clase. Pero están claros, ¿se acuerdan lo que expliqué ayer sobre con respecto a que cuando uno mide el voltaje, está midiendo donde sea que mida, por el hecho de cómo se conecta el instrumento se conecta en paralelo, ¿cierto? A lo que yo le quiero medir voltaje. Entonces el voltímetro va a tener el voltaje que yo tenga en R3 junto con el voltaje que yo tenga en R8. Ahora, si ellos se suman o se restan, ya eso va a depender de las corrientes que pasen y sus polaridades, ¿se entiende? Entonces eso siempre lo tengo que tener claro ante cualquier cálculo. ¿Ya? Lo mismo pasa con la corriente. Con respecto a la corriente, ya, por ejemplo, de voltaje o la corriente de Norton, le vamos a poner IN, podría yo decir que puede ser la corriente que pasa por R3 junto con la corriente que viene por esta malla. No es que ahí, desde este punto hasta este punto, la corriente es la misma porque todos esos elementos están en serie, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Chicos, R7, R2, R4 y BT3 están en serie, ¿cierto? Tenemos claro que ahí pasa la misma corriente en toda la rama. De aquí hasta aquí al menos. Sí, genial. Entonces yo podría presumir que la corriente que pasa por acá puede ser la corriente de esta rama junto con esta resistencia, una suma o una resta, no lo sé. O podría presumir que es la suma o la resta de la corriente de R8 con R6. Lo dibujo. Si a esto le pusiéramos nombre, ya acá tendría, o sea, rama o corriente y no, rama, le vamos a poner rama 1, no, rama 1, RM1, le vamos a poner, no, esto no es necesario ponerle rama 1, no, ya, no es necesario ponerle rama en realidad, me acabo de dar cuenta, basta con usar la resistencia que esté más cercana. Ya, yo podría decir entonces que podría ser entonces la corriente de R4 con la corriente de R3, una suma o una resta, es decir, IN puede ser IR4 más menos siempre, más menos IR3, no sabemos si se suman o se restan, o IN podría ser R8 más menos la corriente de R8 más menos la corriente de R6, es decir, esa corriente o esa corriente. ¿Por qué yo le pongo más menos? Pregunta importante, pregunta crítica, chicos. Exacto. Ya, porque no sabemos la polaridad, no sabemos si se suman o se restan. ¿Por qué? Para el que todavía lo que le complique el concepto de polaridad o de se suman o se restan, yo no sé si la corriente en R6, por ejemplo, va para allá o va para allá. Y si la corriente en R6 va hacia la izquierda o va hacia la derecha, ¿ustedes creen que la corriente que derechamente va a circular por acá no va a cambiar? Claro que va a cambiar. Entonces, exacto, no sé. De hecho, ni siquiera sé si la corriente va de A a B o va de B a A. Ni siquiera sé eso. Con eso les digo todo. Yo presumo de que va de A a B nomás porque tengo que elegir inicialmente siempre un sentido. Lo mismo que hacíamos en Kirchhoff, ¿se acuerdan? Yo presumo cosas hasta que los cálculos me digan lo contrario. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a analizar este circuito y a calcular la corriente de Norton. Entonces, primera pregunta, si es que vieron el video de ayer o se conectaron o tienen claro. Cuando mido corriente, ¿cierro circuito o no cierro circuito? Y cuando mido voltaje, ¿cierro circuito o no cierro circuito? Repito la pregunta. Cuando mido corriente, ¿se cierra para la corriente? ¿Por qué? ¿Y qué significa que se mida en serie? ¿Qué es una palabra, una frase clave que nos permite identificar? Eso, que lo dijeron ayer. Sí, que es la misma corriente que la otra, pero algo más importante. Cuando yo mido corriente, voy a tener aquí un circuito cualquiera, cuando yo mido corriente, tengo que conectar en serie. Pero si yo me preguntara por qué lo conecto en serie, porque van a tener la misma corriente, ¿cierto? Si yo pregunto si la corriente cierra circuito o no cierra circuito, la respuesta es sí. Primero porque si el circuito quedara abierto no habría corriente acá, en este circuito sencillo. Pero hay otra razón importante, otra frase importante. Es que cuando yo mido corriente, el amperímetro pasa a formar parte del circuito. Es como que fuera una resistencia más, solo que no le contamos su valor resistivo porque es muy bajo. Está hecho el instrumento para que el valor de su resistencia sea tan bajo que no perturbe al circuito, ¿se entiende? Como decir, como que su resistencia tiende a cero. Y por eso no la contamos. Pero forma parte del circuito como que fuera otra resistencia, ¿sí? Entonces, me imagino que con eso ya les queda pero hiper claro, incluso el tema de los series y toda la cosa. Ya. Esto mismo, entonces, medir corriente acá no es lo mismo que
en el fondo poner un puente ahí y conectar A con B, ¿cierto? En base a este puente podemos decir que el circuito en este instante está cerrado y que tenemos que, para calcular las corrientes, hacer ¿cuántas mallas tenemos acá? 3. Y vamos a hacer 3 mallas, ¿ya? Y le vamos a dar ese sentido, darle el mismo sentido si es que lo están haciendo, porfa, para que si es el correcto o no, si es que en el caso de que alguna en realidad iba para el otro lado, lo corrijamos, ¿ya? Porque la idea es que igual no siempre hagamos todo bien de una, porque después no vamos a saber qué pasa cuando no, el sentido no era el correcto. Yo sé que ya algunos lo saben, lo tienen claro, pero siempre pasa. Y a uno le vamos a dar corriente IM, le vamos a poner IM para no confundirnos. IM1, IM2 y IM3. Malla 1, malla 2, malla 3. ¿Ok? Malla 1, más, menos, ¿cierto? Más, menos, más, menos. Hay un puro problema. El circuito que estábamos viendo ayer, esa resistencia es de 10 kilos, al menos el que hicimos en el simulador. Así que déjenme sacarle un screen, un segundo. Me acabo de acordar, menos mal, porque si no los cálculos nos van a dar distintos. O sea, los valores de los corriente continua. Archivos, reforzamiento, creo que lo tengo acá. Era este. Y creo que era este. Y acá lo que tenemos es una línea, ¿cierto? Resource. La verdad que la otra estaba invertida. BT2, 200 volts. Espérate que esta iba así. 150 o no. BT1. Y ahí estaríamos. Recortes. Se los voy a mandar al grupo para que tengan los valores. Ya, chicos. Y así no tenemos atado con... Profe, ¿cuánto vale la R1? Y no alcanzo a ver y todo. Porque yo lo pongo chiquitito el circuito para que se alcance a ver el análisis y toda la cosa. Ustedes saben, ya. Entonces aquí lo único que toca es emplazar el circuito nomás y listo. Entonces, ¿cómo estábamos? Sí, era de 2200, pero ayer cuando comenzamos a hacer las mediciones, eso es lo que estaba explicando, mientras que redibujo esta cosa. Cuando comenzamos a hacer las mediciones, sucede que hice la simulación. Y al momento de la R3, de poner la R3 de 2200, la inserté nomás y empecé a realizar las mediciones y me quedé con la de 10 kilos y se me fue y empezamos a hacer todos los cálculos con esa, la medición y toda la cosa. Entonces, al final quedamos con esa porque el análisis completo que realizamos en el circuito lo hicimos con eso. Entonces, para que atiendan los valores a lo mismo, ¿me entiendes? Vamos a continuar con el mismo valor para que decir lo que ayer simulamos no la cambié, no, porque no, la idea es que lo que hicimos en simulación y análisis ayer, que es importante que lo vean, si es que no lo han visto, que ahora lo vean aplicado de forma con cálculo y no con un simulador, para que se den cuenta cómo se hace en el fondo, sin necesariamente tener un simulador a mano, sino que solamente haciendo el cálculo de la forma correcta. Entonces estamos más menos, ¿cierto? Más menos, podemos darle polaridad a la fuente, ya esta corriente según el sentido que yo le di, más menos, la de arriba va a quedar más menos, y listo. Hacemos las 3 ecuaciones. Voy a reescribir esto. Y más menos R8. Esto lo vamos a achicar. O IN puede resultar ser más menos la corriente en R6 más menos la corriente en R8. Ya. ¿Por qué borré eso? Porque vamos a partir las ecuaciones acá. Malla BT1 es la polaridad que tiene la fuente. Yo no puedo darle polaridad a la fuente. La fuente es menos más ahí, ¿cierto? Pero en la flecha estoy entrando por acá, entonces yo respeto ese menos y respeto ese más. Entonces, como está puesta la fuente, es la polaridad que yo considero. Ya. Entonces, ecuación 1 o malla 1. ¿Es necesario que le ponga título? O ustedes ya saben de qué estoy hablando. Ecuación malla 1. Va a ser IM1, ¿cierto? La suma de esa, con esa, ¿o no? 89, 47, más 33, más 1. Están todas en kilos, así que los vamos a dejar en kilos y vamos a asumir que las corrientes dan en miliamperes. ¿Sí? Acá, la corriente de la resistencia 8 de la malla de acá, ¿cierto? Está inversa, ¿o no? Entonces sería menos IM2 por 1, ¿o no? ¿Hay alguna fuente dentro de mi circuito?
Sí. Estoy entrando por el más o por el menos. Menos 150 igual 0. Entonces vamos a hacer el cálculo inmediatamente. Se dan cuenta que cada vez me voy ahorrando más pasos, pero si ustedes han estudiado y entienden, se van comprendiendo que en el fondo hay formas de hacer las cosas cada vez más sencillas, siempre y cuando tenga claro lo que estoy haciendo. Entonces acá es 170 IM1 menos un IM2. Póngale el 1 porque después se les olvida que hay un 1 por delante. Más 0. ¿Tengo IM3 acá o no? IM3 se está tocando en algún lado, ¿no es cierto? ¿Es necesario ponerlo? No. Pero mi consejo es que lo pongan solo para que no se olviden que estamos en una ecuación de 3 mallas con 3 incógnitas. Así que, y me preguntan, profe, ¿más 0 o menos 0? Es 0. Solamente lo pongo para que no se nos olvide eso. No lo pongo siempre. Solo el 150 está negativo, pasa positivo. Ya tengo la ecuación 1, ¿cierto? Ahora vamos a darle con la ecuación 2. Ecuación 2. ¿Quién es la corriente que manda? IM2, ¿cierto? IM2 va al medio, a la izquierda o a la derecha. Escribámosla en orden al tiro. IM2 a la izquierda, IM1, IM2 y IM3 va al medio. Entonces vamos a escribir IM2, aunque va al medio, es la que manda, ojo, no nos olvidemos de eso. Ya, ¿qué resistencias hay acá? Esta, ¿cierto? Y esta. No hay ninguna más. Tenemos entonces 10 más 1, ¿ok? ¿Hay alguna otra corriente entonces después ahora que esté perturbando? Sí, esta misma, la EDR8, ¿cierto? Con M1. Misma polaridad o polaridad inversa, polaridad inversa. Entonces, menos un, me faltó la I, IM1. El IM2 es más, siempre la que manda es más. ¿Y tengo IM3? Sí, acá. ¿Es polaridad inversa o polaridad, o la misma polaridad, o mismo sentido, mejor dicho? Me gusta más hablar sobre polaridad que sentido, porque se tienden a confundir. La corriente entra en el mismo sentido o en sentido inverso, en esa resistencia, la misma. Entonces, más, ahí sí, más 10 IM3. ¿Hay alguna fuente dentro de mi circuito? Parece un triángulo en vez de una... ¿Hay una fuente dentro de mi circuito? No. Entonces, derechamente aquí igual 0. ¿Ok? Si tienen clara la película, incluso pudieran haber hecho al menos esta ecuación en un solo paso. Menos un IM1 más 11 IM2 más 10 IM3 igual 0. Los voy a resaltar. Nos falta la tercera ecuación. Muy bien. Es que se está pegando un poco. Ahí sí. Tercera ecuación. IM3. Lo vamos a escribir ordenado al tiro. Y sabemos que es más. Momento. Algo se está subiendo. Acá voy a salir. Para que no se esté subiendo. Parece que eso está estorbando. Ok. Lo vamos a escribir ordenado al tiro. Entonces más IM3. Acá entonces. IM3. ¿Qué tiene IM3 adentro? 1,8. 0,5. Esto es 0,5 kilos. ¿Cierto? 5,6 y la de 10 kilos. Entonces, vamos a partir con la de 0,5 más 1,8 más 5,6 más la de 10. Ya, ¿hay alguna otra corriente que esté perturbando esta malla? ¿Alguna resistencia a esta malla? ¿Cuál? La R3. La R3, o sea, IM2 en R3, ¿cierto? Misma polaridad, entonces más. ¿Más cuánto? Más 10. Entonces, más 10 IM2. ¿Por qué no tengo la resistencia? Así que IM1 está tocando acá, ¿no? No. Vamos a ponerle 0 IM1 solo para efectos de que la cosa quede ahí. ¿Ya? ¿Hay alguna fuente dentro de mi circuito? Sí. ¿Estoy entrando por el más o por el menos? Por el más. Más 200 entonces. Igual 0. Ecuación 3. Finalmente entonces es 0 IM1 más 10 IM2 más. ¿Cuánto me da eso? 0,5 más 1,8 más 5,6 más 10. Me da 17,9. Y el 200 queda al otro lado. Negativo, positivo, menos 200. Finalmente, tenemos las tres ecuaciones. Estamos listos. Advertencia. Solo es permitido para cuando tenemos que hacer circuito de 3 mallas, es decir, cuando nos queda un circuito de 3 mallas, yo como profe les permito usar la calculadora como tal para sacar las ecuaciones, ¿ok? Solo porque
por ejemplo, es muy probable que yo le pida en un mismo circuito calcular corriente de Norton, de Thevenin, resistencia y toda la cosa. Entonces van a tener que hacer harto cálculo y solamente pido desarrollo en caso de que quede una ecuación o una malla de en realidad un circuito de dos mallas en algunos de los casos, ¿entiendes? Es decir, si en un circuito al momento de realizar los análisis en algún momento queda una de dos mallas, están obligados a hacer desarrollo, pero si queda uno de tres mallas, yo les permito usar lo siguiente. Entonces shift mode acá, no, perdón de nuevo, mode, entonces eqn, ecuación, esta es una ecuación de tres incógnitas, x y z, lo que está al lado del igual son los números por si acaso. Entonces el número 2, opción 2, y ahí tengo que ingresar mis numeritos. 170 igual menos 1 igual 0, que ahí vale 0, igual, y ahí se salta la última columna que está al lado del igual, ¿se dan cuenta? 150. Y ahora salta abajo, menos 1 igual, ¿cuánto vale acá IM2? 11, 10, igual, y lo que está al lado del igual vale 0. 0, igual. Abajo, 0, sí, 10, 17,9, menos 200. El primer número siempre va a ser la primera incógnita, el segundo número siempre va a ser la otra incógnita y el tercer número la tercera incógnita, así de simple. Ya a partir de cuando empiece a apretar igual, igual, igual. Entonces yo voy a dejar aquí un espacio y voy a decir entonces corriente IM1 y ahora vamos a saber finalmente las polaridades correctas de mi circuito IM2 e IM3. Y vamos a ver si tenemos que corregir alguna polaridad, etc. IM1 1,00048. ¿Es necesario poner hasta el 0048? Sí, estamos haciendo cálculo, así que sí. ¿Cuáles son mis reglas para calcular, chicos? Ustedes las saben. Después de la coma, dos decimales distintos de 0 sin aproximar, a menos que tenga un 9 en el tercer decimal, ¿cierto? Ya, estas corrientes las dimos, la resistencia la usamos en kilo ohm, por ende estas corrientes están, a pesar de que la calculadora obviamente no nos dice eso, pero sabemos que esto es, ¿cuánto? Miliamperes. Y M2, igual, la segunda incógnita, 20,82. Pueden incluso hasta usar un tercer decimal si ustedes quieren, a mí me ocupen 8, pero no más de 3. Pero nunca menos de 2 porque menos de 2 es muy inexacto, más de 3 es innecesario. 825 le vamos a poner, ya, miliamper. Quiere decir que hasta el momento el sentido de la corriente IM1 es el correcto, el de IM2 también es correcto, y eso que ni me acuerdo qué sentido tenían las corrientes ayer. E IM3 igual 22,8, ahí aquí vamos a poner 3 decimales, igual. Ya aquí me dio menos, 0,8075 miliamperes. Entonces aquí el sentido no me dio como corresponde o como debería. ¿Qué hago yo? Corrección de sentido, ¿cierto? Voy a tomar aquí, a ver si puedo hacerlo con... No, porque me toma todo el resto. No, voy a tener que hacer la corrección aquí mismo. Bueno, total, esto es un video y queda grabado los cambios que yo voy haciendo. Entonces, para que el 22 quede positivo, ya lo hemos hablado n veces. Para dejarlo positivo quiere decir que si iba a la derecha o a la izquierda o en sentido horario, antihorario, yo tenía que cambiarlo. Entonces la que va para el otro lado es M3. La voy a eliminar y voy inmediatamente a dibujar el sentido para el otro lado si no se me va a olvidar. ¿Saben qué? Lo vamos a dibujar con rojo para que nos demos cuenta que le cambiamos el sentido y no se nos olvide que originalmente le habíamos dado uno y ahora tiene otro que está corregido, que es correcto, pero está corregido. ¿Les parece? Y además así no se nos olvida a cuál le cambiamos el sentido. Ya, entonces ahora le damos la polaridad corregida, más menos. Ya. Ok, hasta ahí todo bien. Entonces vamos a usar ambas ecuaciones y vamos a decir, por ejemplo, vamos a partir con esta, vamos a ver qué sucede con esta y vamos a ver qué sucede con esta. Ok, y vamos a aplicar el análisis que hicimos ayer con respecto a las corrientes, porque acá el análisis de corrientes que realizamos es en forma de malla, ¿cierto? ¿Ustedes entienden la diferencia entre la corriente en forma de malla y la corriente en forma de LSK, la ley de las corrientes? Que lo veíamos en circuitos paralelos, que cuando llegaba a un nodo la corriente se divide y toda la cosa, ¿se acuerdan? Ya, por ahora vamos a usar las ecuaciones que nosotros supusimos al inicio y dijimos a simple vista parece que la corriente de Norton
podría ser la suma o resta de esas dos corrientes o la suma o resta de esas dos corrientes, ¿sí? Vamos a partir con esto. ¿Qué polaridad tiene entonces la corriente en R4? R4, busquemos R4. ¿Aló? ¿Qué polaridad tiene la corriente en R4? R4, esta es R4, más menos. ¿Qué polaridad tiene la corriente en R3? Acá más menos. ¿Cómo vamos a considerar? ¿Cómo vamos a saber cuál de nuestras dos suposiciones es la que debemos usar? En voltaje de Thevenin es más fácil porque cuando yo asumo que el voltaje va a ser la suma de dos resistencias, después la corriente me dice si es la suma o resta, ¿ok? Pero acá hay una gran diferencia en que yo puedo desechar una de las dos ecuaciones en base a lo siguiente. Pongan mucha atención. Aquí la corriente en M2. Podemos decir, primero podemos decir que la corriente de Norton, de hecho ya la calculamos, la corriente de Norton sencillamente es, recuerden que es esa, y N va a ser igual a la corriente IM2. ¿Cuánto es la corriente IM2? 20,825 mA. ¿Tú puedes prender la luz allá? Que de verdad estoy forzando mucho los ojos. ¿Sí? Porque esa es la corriente que circula por la malla. ¿Lo pueden ver? ¿Estamos claros ahí? Esa es la corriente que están dando aquí, según mi malla. ¿Sí? Si yo le pudiera dar una polaridad a mi amperímetro, que sucede que sí tienen polaridad, ¿cómo está entrando en el amperímetro? Lo voy a hacer con celeste porque esa polaridad la da la corriente. Más, menos, ¿cierto? Es decir, mi corriente de Norton en realidad va desde acá hacia allá, ¿sí? Si la corriente de Norton va desde acá hacia allá, puedo decir yo, pongan atención, puedo decir yo que la corriente es la de R4 con R3, si viene desde acá, R4 toca pito acá, esa es la pregunta del millón. No, es decir, pudiese ser que pudiera ser una mezcla de cosas y tal vez llegar a la corriente, pero lo que yo hago finalmente es desechar esta porque de partida tiene ese sentido, y si tiene ese sentido, ¿de dónde viene la corriente? Si ahora lo vemos a través de la mirada de LSK, que LSK, y aquí es donde es por eso que yo no le había querido pasar LSK todavía, porque no lo habíamos necesitado. Podría ser de ambas, pero con LSK nosotros decimos que cualquier corriente que entra en un nodo, da lo mismo cuántas tengamos, nosotros definimos inicialmente, igual que en mallas, nosotros definimos cuántas entran o en qué sentido entran. Por ejemplo, puede entrar esa incluso también, y sale esa, y sale esa. Y ahí decimos I1, I2, I3, I4, I5. Y lo que dice LSK, la ley de las corrientes de Kirchhoff, sencillamente es que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. ¿Cómo escribimos eso en una ecuación? Y 1, ¿cuáles están entrando a ese nodo? Mire las flechitas. Más, y 2, más, y 3. Esas son las flechas que están entrando, ¿cierto? ¿Y cuáles están saliendo? Va a ser igual, ¿va a ser igual a qué? ¿Cuáles son las que están saliendo? Les vamos a cambiar el color. Y 4, más y 5. Ahora yo les pregunto, ¿eso es así? Sí, es así. El LSK nos dice que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. Ahora, la suma en el fondo me indica a mí la polaridad, o si es que está entrando la corriente al punto o está saliendo la corriente desde el punto, ¿se entiende? Ahora, cuando yo planteo una ecuación, al igual que en Kirchhoff, yo sé realmente si I1, I2 e I3 están entrando, e I4 e I5 están saliendo. Cuando yo planteo inicialmente la ecuación, ¿lo sé o no lo sé? No lo sé. Así que, ¿debo tenerle miedo a decir esto? No, yo lo planteo. Lo único que ustedes no pueden plantear por LSK, solamente en casos muy, muy especiales, que es cuando tenemos corriente alterna trifásica, pero no es el caso, es que podría decir que todas las corrientes entran o todas las corrientes salen, porque eso aquí no pasa. Yo no podría decir que I1, I2, I3 más I4 más I5 igual 0, es decir, esto me estaría diciendo a mí que están todas las corrientes entrando al nodo, ¿cierto? Y que ninguna está saliendo, o al revés, que ninguna está entrando y ninguna está saliendo. ¿Se dan cuenta? Es lo único que yo no puedo hacer con el LSK, solo en un caso especial donde tenemos corriente trifásica en el neutro de un circuito trifásico balanceado. Algún día lo van a entender. Ese es el único caso especial. En todos los otros circuitos eso no se da. Y es imposible, la corriente no funciona así. ¿Me entienden? Entonces, es lo único que yo no puedo decir. Yo no puedo decir que todas entran o todas salen. Si entran 4, sale una. Es cosa de lógica, ¿o no? Si tengo un nodo, si yo voy a decir que entran 4, va a salir una. Si yo voy a decir que entran 2, salen 3 y así. Ustedes eligen. ¿Cuándo van a saber cuáles finalmente entraban y cuáles finalmente salían? ¿Aló? Voy a hacer la pregunta acá entonces.
Ya. Lo que pasa es que ya mira, la corriente de Norton ya la tenemos, pero estoy integrando LSK a mi análisis para que también puedan entender cómo funcionan las corrientes dentro de un circuito en base al análisis que realizamos ayer del video. Pero si no lo alcanzaste a ver, esto te va a ayudar un poco a entender cuando lo veas. Ok, LSK me dice que todas las corrientes que entran en un nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Si yo dibujo un nodo, por ejemplo, este es el nodo, ¿cierto? Exacto. Yo primero presumo que si tengo 5 cosas conectadas aquí, suponiendo que son circuitos cerrados, voy a decir ya entran 3, salen 2. ¿Cuáles entran? Estas salen. Yo lo digo, yo lo defino, porque yo no sé inicialmente cuáles entran ni cuáles salen ni qué polaridades tienen, entonces, o qué sentido tienen. Yo lo que dije es que lo único que puedo decir es que no puedo decir que todas entran o todas salen. Eso es el único caso que no va. Pero con respecto a cuáles entran y cuáles salen, ustedes lo definen, ustedes deciden, porque ustedes no lo saben, ni yo tampoco. Hasta que cuando yo ya puedo decir cuáles entran y cuáles salen, cuando hago los cálculos. Lo mismo que en Kirchhoff, lo mismo que en Mayas, en LBK. Cuando yo sé qué polaridades iban a tener las resistencias, ¿cierto? Cuando me daban todas positivo y si una daba negativo tenía que invertir el sentido de la corriente, ¿se acuerdan? Acá es lo mismo. Entonces, acá la pregunta no es... Un momento que quiero checar un poco esto, pero no me deja. Y sí. Entonces, una vez que nosotros presuponemos, en este caso ejemplo, esto es un ejemplo, ya no es la de arriba, lo voy a aplicar al tiro con la de arriba para que lo entiendan. Pero una vez que... No me deja esta cosa... mantener la misma letra. Ya, una vez que nosotros definimos que entran estas 3 y salen estas 2, hacemos los cálculos, las ecuaciones y todas las cosas. Y cómo saber finalmente cuáles entran o cuáles salen, se sabe una vez que hayan sido calculados los valores respectivos. Ok, por el momento lo vamos a aplicar solo teóricamente, pero lo vamos a aplicar acá. Nosotros habíamos dicho, acá tenemos 2 nodos, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que no sabíamos si esta iba para acá o esta iba para acá, y si estas dos, la de IR4, entraba a este nodo, que este es A, ¿cierto? Y este es B. ¿Lo ven? En el nodo A, ¿sí? Si yo asumía que las dos entraban, estoy asumiendo... Por ende, que la corriente acá en el cablecito va para acá, ¿cierto? Es decir, IN va para allá, ¿sí? ¿Ahora me entienden a lo que estoy tratando de hablar? Y en el nodo B, yo no sé o no sabía si las corrientes iban las dos para allá o una iba para allá, ¿sí? Yo no lo sabía. Entonces yo puedo decir perfectamente que la corriente en realidad una va para acá, es decir, la del cablecito viene por acá, la de R6 viene por la izquierda y en el fondo está saliendo por R8. Pero entran 2, sale una, o entra una y salen 2. Pero se tiene que cumplir lo de LSK, lo que acabamos de hablar abajo, en el nodo. Ahora, como ya sabemos la polaridad de las resistencias, podemos plantear perfectamente el sentido correcto de esto y decir que en el fondo aquí, de más a menos, ¿cuál es el sentido de R6? Así, ¿cierto? ¿Está entrando o saliendo del nodo? Entrando. La corriente de Norton, en el nodo B, ¿está entrando o saliendo? Saliendo. Y N, ¿cierto? Acá tenemos, le vamos a poner I6 para que no sea tan complicado lo de la R y la cosa. La corriente de R8, ¿saliendo o entrando? ¿Chan? ¿Cómo sé? Ahí. ¿Se acuerdan cómo calculamos la polaridad final de R8? Entonces, nodo B, yo puedo decir ¿qué va a ser? O qué corrientes están interactuando en el nodo B. La corriente IM1, de IR6, la corriente IR6, que es igual a IM1, que es igual a 1,0048 mA. ¿Sí? Bacán. Hasta ahí estamos claros. Y esta está entrando. La corriente del cablecito, la corriente de Norton, que ya la sabemos. ¿Sí? Bueno, la corriente de Norton, que es igual a IM2, es 20,825 mA. ¿Sí? Y la corriente en R8, ya sabemos que está saliendo. No sé por qué se me tira a pegar ese. Voy a cerrar esto. Bueno, ya sabemos que está saliendo. Sabemos que está entrando, ¿cierto? Perdón, al revés. Ya sabemos que esta está entrando. Sabemos que esta está saliendo. Voy a dibujar aquí tenemos esto, ¿cierto? Ya sabemos que estaba así. Y 6 y N. Pero no sabemos la de R8. ¿Cómo la sabemos? Sabemos que R8, las corrientes se están sumando, restando acá. La de M1 con M2, su polaridad es invertida, ¿cierto? Por ende se van a estar restando. ¿Qué polaridad gana? La del mayor, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente más grande? ¿IM1 o IM2? Entonces borro esta y esa es la que queda. IM2 menos IM1. Y esto es 20, bueno, eso menos eso. Lo voy a hacer en la calculadora nomás porque... No,
ahí, comp 20,825 menos 1.0048, 19,82 miliamperes. 19 miliamperes. Y está saliendo, está entrando, está siempre de más a menos, ¿cierto? De más a menos, está entrando. ¿Sí? ¿Lo pueden ver ahora? En el nodo A. El nodo A está, bueno, es parecido. También tiene 3 cosas conectadas y es así. Ya, acá tengo finalmente entonces I8. Bueno, acá tengo I4, acá tengo I3 y acá tengo IN. IN yo ya sé que está entrando. I4 yo ya sé que está saliendo. Va de más a menos, es decir, va para allá. Está entrando al nodo A. Aquí I4 está saliendo, ¿cierto? Y esta finalmente está entrando, está saliendo. Es una junta de esa con esa, ¿o no? ¿Cuánto es una suma o una resta? Es una resta porque están invertidas, ¿sí? 2 y 3. ¿Cuál es la más grande? ¿2 o 3? La 3. Entonces se mantiene la polaridad del más grande, ¿sí? Entonces aquí esta corriente está así. Si seguimos las flechitas, entonces aquí sería, entonces si 3 está entrando y n también, y 4 está saliendo. Y ahí sí podemos decir que entonces I4 es igual a I3 más IN. O si queremos despejar IN, podemos decir que I4 menos I3 es igual a IN. Acá arriba lo mismo, en el nodo B, podemos decir perfectamente entonces que I8 más I6 es igual a IN. Y si se dan cuenta, si ahora resto yo I4 menos I3, tengo IN o no. Veamos, ¿cuánto es I4? I4 es igual que IM3. Veamos acá. I4 es IM3, que es igual a ¿cuánto? 22,875 miliamperes. 22,875 miliamperes. I3 es igual a ¿qué? A la resta de estas dos. IM3 con IM2. Es más grande IM3 menos IM2, ¿sí? Y esto me da 8075, creo que acá puse 705, sí, es 075 menos, entonces esa menos esa, menos 20,825 miliamperes y me da 1,9825 miliamperes. Y 3 entonces es 1,9825 miliamperes. Ya le vamos a hacer aquí una pequeña línea divisoria para que no se vayan a confundir que esto es de arriba y lo otro es de abajo. Y según nuestra ecuación nos dice que la de Norton es la resta de estas dos, ¿cierto? Y n igual, entonces finalmente hay 4 menos I3. Ya, y 4 menos I3. Entonces esa menos esa. 22,8075 menos 1,98. ¿Cuánto es? 25. 20,825. ¿Se dan cuenta que se cumple? que se cumple esto de que las corrientes que entran son iguales a las que salen. Y la corriente de Norton me dio acá lo mismo que lo que me dio la malla y que me dio lo mismo que lo que dio acá. Y que si sumo la 8 más la 6 también. Ya no lo voy a hacer aquí en el escrito, pero lo podemos hacer aquí. Y fácilmente, y 8 es 19,82, ¿cierto? 19,82 y 6 es 1, perdón, más 1,0048. Y esto me da 20,824, 8, lo que aproximado sería 20,825 miliamperes. ¿Sí? Entonces no estábamos mal del todo al inicio con nuestro supuesto en cuanto a corrientes, solo que obviamente no sabíamos cuál de todas ellas iba a ser. Ahora que ya estamos claros, voy a reescribir solo para tenerlo aquí. Se me desconectó el lápiz. Y n entonces igual más menos IR3 más menos IR4. Ya para que no nos olvidemos que cualquiera de las dos, teniendo aquí después la cosa, podríamos calcularla.
Ya. Ojo, esta parte no era necesaria, es decir, con eso ya estamos bien, hasta aquí ya estamos bien, pero yo necesito que también comprendan esta otra parte, además que ayer la clase de Norton comenzamos el análisis de las corrientes en base a los nodos y con esto terminamos de explicar lo que vimos ayer también. Hasta aquí entonces ya tenemos nuestra corriente Norton, acá se recontra cumplió. Tenemos corriente Norton, ¿qué procede ahora? Calcular de nuestro equivalente. ¿Qué nos falta? Calcular RN o RTH, porque son la misma, ¿ya? Y eso va a ser lo mismo que tomar el circuito y anular sus fuentes. No voy a editar el circuito en Paint ni en el simulador porque nos vamos a demorar mucho. Simplemente voy a hacer esto. Voy a eliminar las fuentes y le vamos a conectar aquí un cable para que se note como que estamos haciendo un puente. ¿Ya? Y esto equivale a, entonces, a poner un ómmetro entre los puntos A y B. Este ómmetro va a medir la resistencia. Vamos a redibujar el circuito. Punto A, punto B abajo. Partimos del punto A. El punto A está entre R4 y R3. ¿Sí? Entonces tenemos dos ramas. R4 y R3. Por R4 viene en serie con R2 y viene en serie con R7. Y se toca con R3 nuevamente. Aquí en esta parte los cablecitos. Y luego de aquí vienen nuevamente dos ramas, ¿cierto? R1 y R8. De R1 viene R5, R6 en serie. Y R8 llega directamente a R6. Y aquí llega el punto B. Entonces es sinónimo entonces de poner aquí un ómmetro. Y finalmente aquí lo que vamos a calcular es los series y los paralelos hasta llegar al circuito de equivalente de A y B, y esa es mi RN o RTH, ya la resistencia entre A y B. Vamos a hacer estos dos series entonces, ¿sí? Va a quedar así. Luego vamos a resolver ese paralelo, ¿sí? Luego va a quedar así. Y finalmente el serie nos permite llegar a RN, R4, 2 y 7, 4, 2 y 7, 5,6, más 1,8 más 0,5. Tanto A en kilo, esto me da entonces 7,9 kilo ohm. Los voy a anotar con rojo para que se diferencien. 7,9 kilo ohm. Y la de abajo, 156, 156, creo que era 169. Esta es de 89 más 47 más 33, 169. Ojo, nadie me dijo que el circuito que estaba ocupando de nuevo era el mismo. Estaba ocupando este, que tiene la de 2200. Ya, así que vamos a borrar aquí 10 kilos. Y ahí, para que no se nos olvide. Y continuamos. Entonces esas dos equivalentes quedan aquí en el paralelo. 7,9 kilo ohm. Y acá 169 kilo ohm. En paralelo esa con esa y esta con esa. ¿Cuánto vale el paralelo de arriba? R3 vale 10. Entonces, paralelo. 7,9 por 10. 7,9 más 10. Esto recuerden que da en kilo ohm. Ya, 4,41 kilo ohm. Pero como tiene hartos decimales, lo vamos a dejar en ohm. Y para transformar algo de kilo a ohm, lo multiplicamos por 1000. Entonces 4413,407. 4413,407 ohm. Lo copié, sí. Y abajo es 169 en paralelo con R8. R8 es de 1 kilo. 169 en paralelo con R8, o sea, por 1. 169 más 1. Lo mismo, lo vamos a multiplicar por 1000 para dejarlo no, para no perder los decimales. Y esto nos da 994,11. Finalmente las dos en serie nos va a mostrar RN. Más, entonces,
4.413,407 igual 5.407,52. Entonces la resistencia de Norton o Thevenin es 5.407,52 ohm. O ahora podríamos hacerlo en caso de que el instrumento no nos muestre en ohm, nos muestre en kilo ohm por un tema de rango. 5, ya tenemos nuestro valor en kilo. Nuestra resistencia de Norton o Thevenin es de 5,4 kilo ohm app. Lo vamos a medir para terminar nuestro circuito. Sin mediciones, creo que lo guardé en este. O lo guardé. No, creo que lo guardé en este. Vamos a desconectar aquí las fuentes por unos segundos mientras medimos. Y aquí los cables. Y aquí vamos a hacer el puente. Y nuestro ohmmetro va a medir entre el punto A y el punto B. Lo vamos a tirar en rango de kilo ohm porque ya sabemos que nos va a dar en kilo. 5,4 kilo, 475. Según el cálculo, de hecho nos dio un valor casi exacto. ¿Se ve? Control Z para volver a conectar las fuentes. Vamos a medir la corriente. Sabemos que va de menos a más acá. Sabemos también ya que da en miliamperes. Ok. 20,8 miliamperes. 20,825 miliamperes. Ya, de hecho, todos los otros valores ya los teníamos en la simulación de la clase de ayer. Y por último, vamos a dejar medido también el voltaje de Thevenin de estos puntos AB. Pero tengo que conectarlo al revés porque es muy obvio que si el sentido de la corriente va en ese sentido, el voltaje que se genere ahí también va a ser en ese sentido. 113 volts aproximadamente va a ser nuestro voltaje de Thevenin, el cual va a quedar calculado va a quedar dispuesto para que ustedes lo calculen. Entonces, voltaje de Thevenin como tarea. Calcular. Podemos saber si es que nuestra corriente de Norton es correcta. Podemos saber varias cosas. Nuestro equivalente en Norton entonces era algo así, ¿cierto? La resistencia de Norton en paralelo con la resistencia que vayamos a conectar. Puntos AB. ¿Sí? Corriente de Norton. Como una corriente total que está entrando a mi circuito. Y aquí se divide una corriente por acá, después y una corriente por acá. ¿Sí? Y el circuito equivalente en Thevenin es VTH más menos así. AB. RTH. RTH es igual a RN, no nos olvidemos de eso. También hay una relación que indica que la corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin dividido en la resistencia de Thevenin o de Norton, porque son lo mismo. Y podemos ver si es así. Sí. 113 dividido en ¿cuánto es nuestra resistencia? 5.407,52. Corriente de Norton 20,89 miliamperes. Corriente de Norton 20,82 miliamperes. Está cercano, un valor bastante aproximado. Y ahí se supone que acá nosotros después conectamos nuestra resistencia que queremos probar en nuestro circuito equivalente. Y ahí ya podemos poner cualquier resistencia que nosotros queramos, de 10, de 50, de 1 kilo ohm, de 10 kilo ohm, de 50 kilo ohm. Y ya el circuito es mucho más sencillo y fácil de calcular. Entonces voy a dejar hasta acá la grabación de Camtasia